Muy bien, el honor es todo mío, Pedro, y al equipo que organiza esta tercera versión. Agradezco la oportunidad de compartir con colegas y compañeros en este curso de formarnos para poder hacer mejor lo que nos gusta hacer, que es enseñar lo que sabemos. Una cosa es saber algo y otra cosa es saber enseñarla. Y sin duda, si están hoy, un 27 de diciembre, aquí conectados a esta hora, es porque es vuestra preocupación, nuestra preocupación es querer hacer mejor lo que nos gusta. Yo voy a compartir entonces mi pantalla y les pido, Pedro, si tú me puedes decir si esto ya se ve Se ve como bien, doctora. pantalla perfecto. Muy bien, Perfectamente, muy bien. muy bien. Bien, entonces he tenido la suerte de poder compartir con ustedes algunas reflexiones en relación a, primero, cuáles son nuestras necesidades, y cuando digo nuestras me refiero a nuestro continente, a nuestra área de las Américas, ¿no? Tenemos necesidades que son compartidas, también tenemos necesidades locales y esas hay que tenerlas muy presentes siempre. Sin embargo, nosotros estamos formando profesionales para el mundo. Hoy, en el siglo XXI, ya no formamos profesionales para nuestras ciudades o nuestros países. Por lo tanto, tenemos que estar siempre atentos a estas necesidades globales y cómo van cambiando, cómo se van modificando. Tenemos que tener siempre la mente puesta en lo que viene, ¿no? Ese es nuestro rol como líderes en la formación de profesionales. Y frente a estas necesidades que se nos tienen que hacer evidentes, bueno, ¿cómo desde la organización del currículo médico o de enfermería o de enfermería, me cae el oído acá, cómo nosotros desde la innovación de estos programas respondemos a estas necesidades? Entonces, comienzo que vamos a hacer una breve introducción, quizás ya lo han visto, pero les voy a hacer de nuevo el énfasis en cuáles son nuestras necesidades. Yo voy a echar a correr mi cronómetro porque soy muy buena para hablar, así que me tengo que moderar. ¿Cuáles son estas necesidades sociosanitarias globales de todos nosotros? ¿Cuáles son las métricas que nos hacen evidentes estas necesidades? ¿Cómo podemos innovar? ¿A qué llamamos innovación y a qué llamamos currículum médico? Y finalmente, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿Cuál es nuestra invitación? Entonces, a ver, acá está. Miren, como primera cosa yo quería traer su atención a que nosotros somos herederos del método hipocrático. Nosotros fuimos formados, probablemente todos nosotros, aunque yo veo acá muchas caras jóvenes, pero lo más probable es que todos nosotros fuimos formados como médicos en el siglo XX por maestros, por profesores, por docentes aún más antiguos que nosotros, formados probablemente a mediados del siglo XX, cuando las necesidades sociosanitarias eran otras, cuando las herramientas para la docencia eran absolutamente distintas a las que hoy nosotros tenemos que usar para nuestros estudiantes. Los estudiantes del siglo XXI son muy distintos a nosotros. Nos toca a nosotros, como cohorte, este cambio en haber sido formados en el siglo XX por maestros del siglo XX, pero nosotros a la vez tenemos que formar a los médicos del siglo XXI. Nosotros tuvimos probablemente, tal cual como se ve acá, los estudiantes de Hipócrates, una actitud pasiva al aprender, ¿cierto? También tuvimos pacientes con una población joven, no envejecida como ahora, una población joven de pacientes, de familia, de comunidad, también con una actitud pasiva, con un predominio de enfermedad infecciosa y con un enfoque importante en la salud materno-infantil. Ese contexto en el que aprendieron nuestros maestros y que aprendimos nosotros ya no existe. Nuestros estudiantes ya no son pasivos, nuestra comunidad no es pasiva y nuestro perfil epidemiológico de morbi y mortalidad ya no es exactamente ese. Por lo tanto, tenemos especialmente nosotros, esta cohorte, una tremenda responsabilidad y desafío. Entonces, bueno, ¿cuáles son estas necesidades sociosanitarias globales que nos afectan de mayor o menor manera a todos nosotros? Son estas 11 y yo estoy segura que si abriéramos el micrófono ahora aparecerían muchísimas más. Vamos a ver algunas de ellas. Primero, salud mental. La salud mental o los problemas en salud mental afectan a todos los países de nuestra área, a todos los países del mundo, ¿no? A todos los países de Latinoamérica nos vamos a centrar aquí. Sin embargo, aunque nos afectan a todos,
los insumos para poder hacer frente a esta problemática son muy distintos. Tenemos una realidad como la de Bolivia, que es el país que tiene el menor gasto público en problemáticas de salud mental, hasta territorios o países u organizaciones como las de Canadá, que son las que tienen el mayor gasto. Entonces, si bien es cierto, nos afecta a todos, todos tenemos distintos recursos para hacer frente a esto. Por lo tanto, qué importante es poder ocupar los recursos que tenemos en prevención. Sin embargo, en las Américas, solo el 20% de los recursos que disponemos para salud mental se ocupan en prevención. La gran mayoría se ocupan en el daño ya instalado y en tratar de manejar este daño. De esta manera no vamos a poder solucionar nuestra problemática de salud mental. ¿Y por qué es importante? Fíjense que además los problemas de depresión, que son los problemas más frecuentes en salud mental, afectan 2 veces más a mujeres que a hombres, sabiendo que en general el grupo de mujeres es un grupo más vulnerable y del que depende además en gran parte la salud de la familia y la salud de los futuros adultos, los actuales niños. Doble carga entonces en el tema de salud mental, asumiendo además, como dice en el último punto, que las enfermedades de salud mental aumentan la comorbilidad, aumenta el riesgo de cualquier otra enfermedad que acompaña a quien tiene una problemática de salud mental. Es por eso que la OPS nos entrega un programa que viene a poder identificar y fundamentalmente prevenir los trastornos de salud mental en la región de las Américas. ¿Será importante que nuestros estudiantes conozcan este programa? ¿Será importante que nuestros estudiantes, además de aprender a tratar las enfermedades de salud mental, aprendan más bien a el bienestar y a prevenir la problemática de salud mental? Miren ustedes acá algunas tendencias, algunos países, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y todo el conjunto de países de las Américas, desde en lo que va del siglo XXI, ¿qué tendencias vemos? Claramente en los últimos años una tendencia al aumento en la carga de enfermedad de los problemas de salud mental. Esto es los años perdidos, ya sea por muerte o por discapacidad como causa la salud mental. Lo he puesto como primer lugar. Segundo lugar, algo que queramos o no nos afecta a todos, pero esto del envejecimiento es una mirada al envejecimiento saludable. El envejecimiento no es una enfermedad, envejecer no es patológico, no es malo, es normal, es parte de la vida. Y la Organización Panamericana de la Salud nos entrega un programa que se llama Década del Envejecimiento Saludable en las Américas, precisamente esta década. De nuevo, será importante que nuestros estudiantes conozcan este programa y nosotros como instituciones adhiramos a esto. El envejecimiento, acá podemos ver dos gráficas, cómo ha ido aumentando la esperanza de vida tanto en los hombres como en las mujeres, pero vemos que en el contexto latinoamericano hay una diferencia importante. No se da tanto en mi país, en Chile, no hay una diferencia tan grande, y tanto en hombres como mujeres ya sobrepasamos los 80 años, pero esta es la realidad de nuestros países. 74 años los hombres y 80 años las mujeres. Fantástico. Pero tendríamos que preguntarnos cómo es la calidad de vida de estas personas que están envejeciendo de manera tan acelerada. Acá podemos ver otra curva que nos sitúa al 2100 y podemos ver que de aquí al 2100 el único grupo de edad que continúa su aumento, la línea roja acá abajo, son los mayores de 80 años. Se estanca en general la curva de crecimiento de la población entre 60 y 79 años y vamos a empezar a ver una disminución del grupo de población adulta, activa, productiva, ¿cierto? En contrapuesto, ¿cierto? Con el aumento entonces de la población que envejece. Ahí vamos a estar nosotros, ¿no? Esa es nuestra curva. Entonces, fantástico, aumenta la expectativa de vida, la esperanza de vida, pero ¿es un envejecimiento saludable el de nuestras comunidades? ¿Este cambio demográfico tan acelerado se acompaña también de cambios culturales? Se triplica la población de adultos mayores, pero se triplican los especialistas en geriatría, se triplican los esfuerzos por diseñar espacios especialmente para ellos. En los años vividos con discapacidad, que ese es el punto, en personas mayores de 80 años ha aumentado en un 77% en la última década. Discapacidad. ¿Ha aumentado los especialistas en discapacidad?
Tenemos la temática de la comorbilidad, de la polifarmacia, de la soledad de adultos mayores. Cada vez hay menos hijos, familias menos extendidas, casas más pequeñas. ¿Quién cuida a nuestros adultos mayores? ¿Estamos enseñando o estamos viviendo una cultura de atención integral? ¿Hay especialistas en adultos mayores? Tenemos asignaturas de pediatría. Yo podría ver cómo ustedes me hacen así. ¿Y tenemos asignaturas de geriatría? No tenemos asignaturas de geriatría quizás en nuestros currículos. Transición epidemiológica. Esto es algo interesante. La transición epidemiológica tiene que ver con lo que acabamos de ver, con el envejecimiento de la población, pero también con un cambio, como dice acá, en el perfil de enfermar y morir. Por ejemplo, nosotros aquí vemos datos de mi país, de Chile, comparando el año 60 con las últimas estadísticas de morbimortalidad, donde podemos ver cómo ha disminuido la tasa de mortalidad general. Recuerden que nosotros no apuntamos a que la gente no muera, apuntamos a que no haya mortalidad prematura. Ese es nuestro fin. Entonces, cuidado con evaluar siempre la tasa de mortalidad general, pero sí cómo ha disminuido de manera importante la tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos. Pero también podemos ver cómo en el año 60 la mitad de las muertes eran por enfermedades transmisibles y hoy el 84% de las muertes en Chile y en gran parte de nuestros países tiene un perfil absolutamente distinto. Enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas que tienen que ver precisamente con cómo se ha alargado la vida y con la calidad de esta vida. Acá podemos ver, y yo les quiero mostrar qué pasa con esta transición epidemiológica. Podemos ver aquí dos estrellitas, estos son los países de altos ingresos, y acá a la derecha países de bajos ingresos. En azul es la carga de enfermedad por enfermedades crónicas, y en rojo es la carga de enfermedad transmisible. Fíjense ustedes que los ingresos de los países cambian la etapa en la transición epidemiológica. Por un lado vemos que los países con más ingresos, por supuesto que tienen que enfocarse en las enfermedades crónicas. Pero acá tenemos, en los países de más bajos ingresos, una doble carga de enfermedad, una preocupación por las transmisibles y al mismo tiempo una preocupación, insumo, formación, ciertos recursos, también por las enfermedades no transmisibles. Doble carga de enfermedad para países de bajos ingresos a raíz de esta transición epidemiológica. Acá nuevamente una gráfica de países de bajos ingresos y en rojo marcadas todas las causas de muerte que tienen que ver con enfermedades transmisibles. Por supuesto está el COVID, porque esto es del año 2021, pero está la malaria, está la neumonía, está la tuberculosis, está la hepatitis aguda, VIH, tuberculosis, sarampión. Vemos la misma gráfica, pero de países de altos ingresos y las enfermedades transmisibles no es lo que más predomina en sus causas de muerte. Otra problemática, la malnutrición, pero ya no como en el siglo XX por déficit, sino que por exceso. Es hoy una epidemia, como concepto epidemiológico, ¿cierto? Cuando encontramos más de lo que esperábamos. La región de las Américas es la que presenta la mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad de todas las regiones del mundo. Un 62% de obesidad en nuestros adultos, sobrepeso y obesidad, un 34% en nuestros niños y adolescentes y un 8% en nuestros niños que recién tienen de 0 a 5 años. ¿Será importante aquí la formación en educación y en prevención? Es, sobre todo para países de bajos recursos, la solución. ¿Qué podemos ver aquí? Cómo cuando miramos cuáles son los factores de riesgo que afectan o tienen que ver con las causas de muerte, vemos que es precisamente la obesidad, está en el tercer lugar. La hipertensión y la hiperglicemia que aparecen en primer y segundo lugar nos parecen como lógicas, pero es la obesidad la que está en tercer lugar. Y quiero adelantarme cómo la contaminación está acá también dentro de los primeros lugares. Malnutrición por exceso, contaminación de nuestros ambientes. Y si bien la obesidad tiene hoy cifras alarmantes, cuando yo les digo que estamos en un periodo epidémico es precisamente porque esta es la tendencia en todos los países de nuestro territorio latinoamericano, Estados Unidos, Chile, México, Argentina, Perú, Ecuador, podríamos poner cualquier país, y si bien los rangos son distintos, todos tienen exactamente la misma tendencia. Acá hay que poner atención. ¿Y qué nos dice la Organización Panamericana de la Salud? Que el plan de acción es la prevención y el control en niños y adolescentes. Nuevamente,
¿Tendremos que capacitar en educación, en prevención, en el buen uso de nuestros recursos? Otra temática, otra necesidad, cambio climático. Dice la Organización Mundial de la Salud que el cambio climático es la mayor amenaza para la salud en lo que queda del siglo XXI, porque esperamos poder pasar al siglo XXII, ¿no? La salud es y será afectada por los cambios del clima a través de impactos directos, y esto lo sabemos muy bien, olas de calor, recién comentaba la doctora Marcela Castillo, el terrible calor que hay en este momento en Santiago de Chile y probablemente en muchos de los países, en nuestros países, y eso causa muerte y enfermedad, tormentas, aumento en los niveles y temperatura del mar, pero también muchos impactos indirectos. Acá nos muestra también la Organización Panamericana de la Salud cuáles son estos efectos sobre la salud humana del cambio climático, y tenemos que aquí nombrar también todo lo que tiene que ver con contaminación del aire. ¿Será entonces una necesidad el comenzar a hacer trabajo interdisciplinario? Pero fíjense que a pesar de lo evidente que esto se nos hace, hoy el reporte regional sobre la fuerza de trabajo en salud en nuestros países, en las Américas, nos dice que en el 2025 solo 5 de 39 países, este es el 13%, reportan contar con un marco regulatorio en relación a esto en educación interprofesional y práctica colaborativa. O sea, esto aquí necesitamos una real intervención. Y a pesar de 50 años de evidencia en que hay respaldo en educación interprofesional y práctica colaborativa, aún las instituciones educativas, nosotros de las Américas, no hemos implementado esto de manera sistemática. Aquí hay una brecha importante. Y por otro lado, está demostrado que esta práctica colaborativa o interprofesional reporta mejores resultados en disminución de complicaciones, estadías hospitalarias, por lo tanto, mejor uso de los recursos, disminuye la tasa de morbi-mortalidad y provoca una mejor adherencia a tratamiento, que es precisamente lo que buscamos en nuestra población. Hay otras necesidades sociosanitarias, absolutamente, y ya lo hemos visto, el uso eficiente de los recursos en salud, la administración, la gestión económica. Tendremos que enseñar esto a nuestros estudiantes si ellos van a ser los líderes en administrar los recursos. Sistemas de información. ¿Cómo sabemos todo lo que hemos visto de cifras? Bueno, porque esto sale de los registros. ¿Los registros de quiénes? De los profesionales de la salud. Tendremos que enseñar la importancia de los registros y a bien registrar tecnologías sanitarias, uso de inteligencia artificial y muchas otras cosas más en mejores diagnósticos más temprano, o tecnologías en la enseñanza. Comunicación de riesgo para nuestros líderes y futuros líderes. Acceso a la información de nuestros estudiantes, de nuestra población. ¿Cómo podemos dar respuesta desde lo que nos compete, que es la formación médica, a estos desafíos sociosanitarios regionales? Bueno, lo primero es que quería poner atención bien, me quedan pocos minutos, quería poner atención a lo que es innovación en el currículo médico. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de currículo médico? Estamos hablando de un sistema que tiene un orden y que tiene elementos. Desde este orden y desde estos elementos es que nosotros podemos plantear innovaciones. Antes de innovar tenemos que tener un orden. ¿Y cuál es este orden? Primero, plantearnos un perfil de egreso. ¿Qué queremos lograr? ¿Cuál es el producto que yo quiero lograr? Esto es como extraño hablar de producto, pero ¿qué quiero lograr cuando nuestros estudiantes finalicen su programa formativo? Cuando yo tengo claro eso, puedo definir bien cuáles son las competencias, y cuando tengo claras las competencias y no hay ninguna magia o inventar la rueda, porque tenemos estándares que nos dicen cuáles son las competencias a lograr en nuestros estudiantes, yo planteo resultados de aprendizaje, según eso defino los contenidos, según eso las metodologías, y por supuesto que según las metodologías educativas yo defino las formas de evaluar. Y luego siempre la retroalimentación de los estudiantes, de las autoridades, de los académicos, que me permiten mantener vivo mi currículo médico, porque yo puedo ir actualizando mi perfil de egreso. Por lo tanto, este es un círculo que no termina. Sobre esto yo puedo plantear innovación, innovación en el perfil, innovación en las competencias, en los contenidos, en las metodologías, en las evaluaciones, en la retroalimentación. Pero esta innovación no tiene necesariamente que ser compleja o cara. Yo puedo innovar
poniendo mucha atención al contexto de mis estudiantes. ¿Quiénes son los que ingresan a mis carreras? ¿De dónde vienen? ¿Qué edad tienen? ¿Trabajan? ¿Tienen hijos? ¿Cuál es su historia de formación o su bagaje cultural? ¿Saben inglés? ¿Tienen almuerzo todos los días? ¿Dónde viven? ¿Desde dónde vienen? ¿Desde qué regiones? ¿Hay una uniformidad en las competencias que ya traen nuestros estudiantes? Yo puedo hacer una innovación curricular haciendo nivelación, por ejemplo. Por otro lado, ¿cuál es el plan estratégico de mi institución? ¿Cuál es su misión, su visión? ¿Cuáles son los valores de mi institución? Mis innovaciones tienen que ir en contexto con los valores, la visión y la misión de mi institución. Siempre en las innovaciones yo tengo que considerar la capacitación y el acompañamiento a mi equipo docente. No hay ninguna posibilidad de innovar si todo mi equipo docente no va también de la mano con esta innovación. Pero esta innovación tiene algunos límites, en el sentido de que nosotros hay cosas que sabemos que tenemos que lograr, como por ejemplo, poder tener claro cuáles son los fines de la medicina, en el sentido de qué es lo que queremos lograr de este producto, de nuestros futuros profesionales. En los años 90, en Nueva York, el Hastings Center nos entrega este documento de los fines de la medicina absolutamente válido a los días de hoy, donde nos dicen que la medicina tiene que, en primer lugar, ir hacia la prevención y la promoción, o sea, el enfoque en la salud. En segundo lugar, aliviar el dolor, pero también el sufrimiento. El dolor es con tecnología, ¿no? Con fármacos, con medicamentos. Y el sufrimiento no es con medicamentos, no es con tecnología, es con empatía, es con escuchar, es con atención, es con humanización. También debemos enseñar eso. También es rol de la medicina. Por supuesto que tenemos que atender y curar a los que se pueden curar, pero ojo, también tenemos que nosotros y enseñar a cuidar a los que no tienen cura. Miren qué importante. Y también como fin de la medicina no es evitar la muerte, ya se los decía, sino que es evitar la muerte prematura y poner especial atención a entregar competencias para poder alcanzar una muerte digna en nuestra población, en nuestros pacientes y acompañar también a las familias. Teniendo este marco claro de cuáles son las fines de la medicina, nosotros tenemos estándares nacionales o internacionales. Acá les dejo una alternativa interesante de leer, que es la Academia Chilena de Medicina, que nos entrega mínimos comunes en el perfil de egreso de los estudiantes de medicina. Nos ponemos de acuerdo en las universidades chilenas de cuáles son esos mínimos comunes. Pero también la World Federation nos entrega estos estándares para la formación médica de pregrado y tenemos también muy interesante esta alternativa de revisar que viene desde Canadá, que es CanMed, que nos entrega cuáles son las competencias a lograr en nuestros egresados también. Podemos ir revisando, ir haciendo pequeñas innovaciones para poder ir logrando estos estándares nacionales o internacionales, que nos dicen que incluso podemos revisar estándares japoneses o de otras culturas. Y fíjense que no es tan distinto. ¿Qué nos dicen? Que tenemos que tener modelos educativos basados no en contenidos, sino que en competencias. Que tenemos que hacer un aprendizaje individualizado. No todos aprenden ni de la misma manera ni a la misma velocidad. Por eso es que es importante poder conocer a nuestros estudiantes desde su ingreso, en que tenemos que enseñar a nuestros alumnos a aprender. Ellos tienen que aprender a aprender porque en la medicina permanentemente van a tener que estar capacitándose. Podríamos innovar en estrategias que vayan a ese autoaprendizaje autodirigido. Aprendizaje basado en problemas como estrategia de enseñanza y más que entregar solamente contenido, sino hay que entregar competencias para aprender a resolver problemas. Finalmente, los profesionales de la salud nos dedicamos a resolver problemas. Y por otro lado, están estas estrategias de poder hacer integración del currículum. Y aquí hay estrategias muy interesantes que afortunadamente la doctora Castillo nos va a poder ilustrar cómo de tan buena manera la Universidad del Desarrollo acá en Chile está haciendo esta integración curricular de manera horizontal, vertical o en espiral, pero de tal manera de no centrar contenidos en un solo momento, sino que en distintos momentos de la carrera o integrados en distinta intensidad o complejidad a medida que avanza la carrera. ¿Será la educación interprofesional
algo donde nosotros tengamos que innovar también de tal manera de poder entregar esa mirada de que todas las disciplinas podemos captar algo para una mejor atención de nuestros pacientes. Entonces, ¿dónde necesitamos innovar para dar respuesta a las necesidades sociosanitarias globales? ¿Dónde? En nuevas competencias, y yo lo coloco acá como una pregunta porque la comunicación es una competencia nueva en la formación de profesionales de la salud. Quizás tenemos que redescubrir o volver a darle énfasis a estas competencias, parte del modelo hipocrático, y que quizás hemos ido captando más atención hacia la tecnología y hemos dejado de formar en competencias como la comunicación efectiva, el liderazgo, la compasión y la autocompasión, formación en autocuidado, innovaciones tecnológicas dentro de las metodologías educativas. La inteligencia artificial está, es parte de nuestra vida, no luchemos contra ella, sino que la incorporamos en nuestras metodologías formativas, también en la evaluación, podemos bien usar la inteligencia artificial para nuestras estrategias de evaluación, la simulación que nos entrega una mejor calidad y seguridad hacia el paciente cuando nuestros estudiantes comienzan la práctica real. eh, es necesario hoy que antes hayan tenido este paso por simulación para que tengan más habilidades y protejan precisamente la seguridad de nuestros pacientes. Plataformas digitales para búsqueda de información también es algo donde nosotros tenemos que innovar y también, ¿por qué no?, en comenzar a hacer evaluaciones en 360 grados y que no solamente evalúe el maestro, sino que también evalúen los pares y los otros profesionales de la salud. Podemos innovar en estrategias formativas. Transformación de médicos que enseñan a médicos docentes, en el sentido de qué importante es que los médicos, de repente especialistas, hiperespecialistas en ventrículo izquierdo, y que fantástico que sean especialistas, pero otra cosa es saber enseñar cardiología. Entonces tenemos que también hacer innovaciones en ese paso de médicos que saben de medicina a médicos docentes, médicos que saben enseñar medicina, que es algo absolutamente distinto. Podemos ser especialistas en algo y otra cosa es saber enseñarlo. Ahí necesitamos, sin duda, mucha innovación. Vinculación temprana con la comunidad, pero no solamente temprana, sino que permanente, en el sentido de que la formación de nuestros estudiantes tiene que dejar de ser hospitalocéntrica si lo que nosotros queremos es atender a esas necesidades que tienen que ver, como ya lo decía minutos atrás, con educar y con prevenir. No educamos en los hospitales a quienes ya están enfermos, por supuesto que se puede hacer, pero esa educación llega a terreno más fértil en la comunidad. Las estrategias de prevención son en la comunidad. Es tarde que nuestra formación sea solo en los hospitales, donde solo ven personas enfermas. Tenemos que sacar a nuestros estudiantes de los hospitales y llevarlos, ojalá, desde más temprano y de manera permanente a la comunidad y que tengan esta comunicación con la población sana también. Práctica tutorial centrada en atención primaria, es lo que decía recién. Educación interprofesional y este concepto que me parece tan interesante que es de inteligencia colectiva. ¿Tendrán las y los nutricionistas algo que ver en un mejor diagnóstico y manejo de nuestros pacientes? ¿Tendremos nosotros mucho que aprender de los kinesiólogos y de las matronas? Por supuesto que sí, y creo que en la formación, fundamentalmente de médicos, nos hace falta ese mayor respeto y mayor curiosidad hacia lo que otras disciplinas nos pueden enseñar en la formación médica. Internacionalización, incorporación de la perspectiva global e intercultural. Hoy ya no hay fronteras. Las fronteras son administrativas, las fronteras son políticas, las fronteras no son sanitarias. Lo que afecta a un país rápidamente afecta a otro. Nosotros tenemos en Chile alarma epidemiológica por la situación de sarampión de un país vecino, porque no hay fronteras en salud. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener educación intercultural, atendiendo a las formas de cuidarse, a las formas de hacer prevención, a las formas de tratar que hay en nuestras distintas culturas y etnias. Incorporación entonces de esta perspectiva global. Los médicos
del 2050. Parece que falta mucho para el 2050, falta menos de lo que hay desde el 2000. Los médicos del 2050 los comenzamos a formar ahora. Y las innovaciones en este currículo de los profesionales de la salud son un deber moral para quienes hoy lideramos la educación médica. Ese es hoy nuestro desafío, esta innovación que se transforma para nosotros en nuestro deber moral. Y como es un deber moral, aquí estábamos el año pasado en el curso, en el segundo programa de alta gerencia y liderazgo en educación médica, que como le comentaba minutos atrás a Pedro, que aquí está en el centro de nuestra foto, ¿cierto? Es algo en lo que nosotros debemos seguir invirtiendo porque, insisto, es nuestro deber moral. Muchas gracias por su atención. Aquí quedo atenta a ustedes. Muchísimas gracias, Ana María, por tu excelente presentación y por esa bonita foto además que nos has regalado en la Así es. última lámina. Voy a Em, dejar de compartir, si me permiten. a ver, tenemos unos minutos para preguntas o reflexiones, comentarios que quieran hacer los líderes participantes. Por favor, con toda Sí, yo tengo confianza pueden. Sí, Alejandra, la una, escuchamos. sí, muchas gracias, doctora Moraga. Muchas gracias por su presentación, me encantó. Eh, yo soy de la Universidad Diego Portales de Chile, Mucho así que un gusto. placer escucharla. Hice el magíster de Educación Médica en la Universidad de Conce, así que más Maravilloso. contenta todavía. Em, Nada, a mí no me tienen que convencer de lo que usted nos acaba de contar y de la necesidad de incorporar todos esos elementos que usted compartió en el currículum de pre y de posgrado también, ¿no? Pero mientras yo escuchaba y compartía y todos mis pensamientos los iba anotando, yo decía, bueno, ¿cómo convenzo a los formadores directos? Yo trabajo en gestión académica, estoy en la dirección de posgrado actualmente, pero necesitamos realizar, me parece a mí, y aquí abro para escuchar experiencias en realidad, convencer a los directores de programa, a los encargados de formación, porque es muy fácil que ellos repliquen lo que ya aprendieron en términos de currículum, de los contenidos que debe incorporar cada programa de formación. Y todo lo preventivo y promocional está muchas veces incorporado en los perfiles de egreso, pero en la práctica cuesta muchísimo porque el 100% en algunos programas se abocan a lo curativo. Entonces, me parece que hay algo que, más allá de las publicaciones, hay algo cultural que es súper potente, que requiere un cambio también. Y yo no sé si usted tiene alguna experiencia de cómo abordar eso, porque no basta solo con decretarlo desde los decanatos y las direcciones de escuela o direcciones de programa, de posgrado, sino que se requiere un cambio de mentalidad de los docentes, ¿no? Directo. No sé si logro transmitir mi inquietud. Alejandra, absolutamente, porque yo creo, he mirado las caras acá de todo y que es una inquietud y es una Sí, problemática que tenemos todos, ya, fundamentalmente en la formación de futuros médicos. sí, Es también una dificultad para nosotros. Yo, Alejandra, te puedo contar lo que tratamos de hacer acá, que son fundamentalmente dos cosas. Primero, a mí me parece que es clave integrar al cuerpo académico profesionales no médicos de acuerdo. en todos los niveles. No solamente en primer y segundo año cuando enseñamos promoción y prevención de la salud, que muchas veces ahí nuestros académicos no son médicos. Bien, pero también tenemos que integrar profesionales no médicos con matronas, con kinesiólogos, con enfermeras, a mí me ha ido súper bien, en niveles más avanzados. Y también cuando enseñamos cardiología, tener otros profesionales de la salud que se integran en el módulo de cardiología. Nutricionistas, por ejemplo. Y ellos muestran la evidencia de cómo con la alimentación el paciente hipertenso y quizás sin medicamentos, y mostramos evidencia, porque por Dios que a los especialistas la evidencia los convence, ¿cierto? Entonces, lo primero es que nos ha ido bien, es lo que te puedo contar, Alejandra, integrando otros profesionales de la salud también en niveles más avanzados, no Ok, solamente en los primeros años, ¿sí?
invito a las clases de esos profesionales no médicos también al cuerpo académico médico. O sea, que los cardiólogos también vayan a la clase del nutricionista, ¿sí? Me ha resultado. ¿Sí? Lo otro que te puedo contar y que también nos ha resultado, y precisamente con el equipo del Magíster de Educación en Ciencias de la Salud, es que por muchos años nosotros hemos estado siguiendo a cada académico, hemos invertido mucho tiempo y recursos con ponernos en absoluta disposición. Voy a tomar, no sé si hay algún cardiólogo acá, pero los tomo como ejemplo, porque son huesos duros de roer, y estamos al lado del cardiólogo y acompañamos al cardiólogo en sus clases, lo ayudamos con sus evaluaciones y de a poco se van dando cuenta de cómo con nuevas estrategias educativas la evaluación es mejor. Los alumnos aprenden más, los alumnos se motivan más que cuando es en grupos pequeños y cuando les da la oportunidad, portafolio, por ejemplo, lo ayudamos a hacer el portafolio por varios periodos hasta que se convencen de que es una mejor estrategia. Pero solo diciéndoles que lo hagan, no nos fue bien. Entonces, sí, hay que invertir, hay que tomar la decisión por un tiempo de ocupar muchos recursos en este acompañamiento. Y cuando me fue bien con los cardiólogos, y los cardiólogos empezaron a hablar con sus amigos endocrinólogos de que el portafolio era una buena cosa, quizás no tuve que invertir tanto con los endocrinólogos, porque como el cardiólogo le dijo, le creen, ¿no? Porque no es lo mismo que le digan a la enfermera experta en educación médica, ¿cierto? Entonces, es como una buena estrategia tomar un grupo, tomar estos huesos duros de roer e invertir en ellos, regalarles la beca para que hagan el magíster o hacer cursos más resumidos, pequeños, como hacer preguntas, el portafolio, por ejemplo. ¿Sí? Es lo que nos ha resultado, pero sin duda que es un desafío. Sí, Te agradezco, Alejandra, la pregunta. muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tienes palabra, Luis Alberto? Muchas gracias. Buenos días. Efectivamente, creo que coincidimos de manera general con estas necesidades sociosanitarias globales, ¿no? En todos nuestros países, pero quisiera hacer algunas precisiones sobre nuestra realidad. Yo soy de Perú, de la región norte, Piura. En Piura sí se está implementando centros comunitarios en el primer nivel de atención de salud mental, con especialistas, psicólogos, hasta psiquiatras inclusive, ¿no? Nuestra esperanza de vida va por ahí. Al 2004-2005 estamos entre 78, 79 años, siempre la mujer con unos años más. Pero quiero traer la atención a lo siguiente. En el tema nutricional, guión la anemia. Nosotros tenemos índices del 40% de anemia en niños menores de 3 años. Y hoy día, lamentablemente, seguramente ustedes también ya lo han escuchado por noticias, tenemos 52 a 53 niños de la zona de selva de Loreto, Amazonas, que han fallecido por tosferina. ¿Cómo Mm, se trata la tosferina? Más bien vacunas. la pregunta es, ¿cómo no pudimos prevenir la tosferina? Con vacunación. ¿Qué pasó? Todo lo que usted ha mencionado, accesibilidad, disponibilidad, el pensamiento sociocultural. Acá nosotros tenemos comunidades dirigidas por APUs, se le denomina líder APU, que si el APU no comprende, no tiene información, disculpen la palabra entre comillas, ignora estos mecanismos de prevención, de promoción, no permite el ingreso de los vacunadores a la comunidad. Entonces, todo este contexto nos lleva a pensar en la pregunta, ¿cómo hacer atractivo el primer nivel de atención para los profesionales? Yo trabajo en el primer nivel de atención, ya lo he mencionado en nuestros encuentros anteriores. Trabajo en un establecimiento de salud nivel 1-3. Nuestro primer nivel de atención va de 1-1 a 1-4. ¿Cómo hacer atractivo, primero, a los profesionales para trabajar en el primer nivel de atención lo más cercano posible, como usted ha dicho, un primer contacto con la comunidad? ¿Cómo hacer atractivo el primer nivel de atención para que la educación médica fortalezca el primer nivel de atención, para que se invierta en el primer nivel de atención donde vamos a solucionar, yo me atrevo a decir, el 80% de los problemas sociosanitarios de nuestra población?
¿no? Y no pensar en que también son una prioridad. En Piura se está luchando, por así decirlo, en tener dos hospitales de alta complejidad, le denominan, tanto para la salud pública, Ministerio de Salud, como para e-salud. Ya llevamos como 10 primeras piedras y hasta ahora se inicia la construcción de esos dos grandes hospitales de alta complejidad, que demorarían 4 años hasta 5 años, según la realidad de nuestro país, pero seguimos en esa propuesta, pensando en los hospitales de alta complejidad y dejando esta propuesta olvidada de fortalecer el primer nivel de atención. Esa sería mi inquietud, mi aporte. Luis Alberto, ¿qué le puedo decir? Porque tiene toda la razón. Yo creo que aquí hay, en lo que usted nos dice, dos desafíos. Por un lado, cómo sacar la mirada hospitalocéntrica, que también la tiene el Estado. Es una promesa mucho más fácil y mucho más atractiva políticamente hablando construir un hospital que tiene un efecto, aunque nos demoramos en construir hospitales, ¿no? Pero tiene un efecto a menor plazo. Las personas buscan esa atención que decir yo esto lo voy a invertir en prevención, donde no lo voy a ver en mi periodo de gobierno, sino que la prevención tiene un efecto a mucho más largo plazo. Políticamente no es atractivo. Ahí hay un tema que es político-cultural de nuestros países, ¿no? Pero por otro lado, Luis Alberto, este comentario tan interesante que hacía, que es cómo hacer más atractivo el lugar de trabajo de atención primaria, cómo motivar a nuestros profesionales a que se queden ahí trabajando. Yo creo que también hay un tema cultural de nuestros países y que tiene que ver con las políticas de incentivo económico de nuestros estados, pero nosotros también como formadores tenemos una responsabilidad ahí, por dos lados. Primero, sacando la formación íntegra de los hospitales precisamente a esto y mostrando que ahí se construye la salud y eso lo hacemos nosotros. Pero segundo, en algo que incluso tiene que ver con nuestro lenguaje, donde nosotros hoy ensalzamos al hiperespecialista, ¿cierto? Y como que todos nuestros, en la formación médica, todos tienen que ir hacia la especialidad y ojalá la subespecialidad. Y, y le ponemos en la mente de nuestros estudiantes que hacia allá va la formación. Y eso lo hacemos todos los días. Lo hacemos todos los días, incluso no dando el reconocimiento que corresponde a nuestros profesionales de la salud que están insertos en lo que llamamos todos, ¿cierto?, atención primaria. Yo creo que si bien es cierto que hay políticas de Estado en la retención de profesionales en atención primaria, también hay algo que tiene que ver incluso con nuestro lenguaje del reconocimiento a aquellos profesionales que no están haciendo trasplantes, ¿cierto?, sino que están vacunando. ¿Cómo nosotros hacemos un reconocimiento en la formación de nuestros alumnos de pre y posgrado a esos profesionales? Creo que ahí sí podemos hacer algo, pero sin duda, Luis Alberto, es algo que es una realidad compleja en todos nuestros países. Muchas gracias. ¿Y la intervención final de Laura, Laura Cadena? Laura. Mm, Fue a hacerte un bueno, café, Laura. se adelantó con el café. Bueno, Sí. entonces no me queda más que agradecerte, Ana María, enormemente tu Aló, ¿ahora sí participación. me escuchan? Ah, perdón, claro, Laura, sí. Ay, gracias, gracias. No, es que la discusión ha estado buenísima y aquí estoy pensando mil cosas. Quería hacer solo tres aportes muy precisos. Doctora, muchísimas gracias porque su merced pone como muy en contexto, muy en puntos, cosas que son súper importantes de replantear. Yo solo le agregaría una y es el manejo ético. Yo siento que así como va el humanismo, tiene que ir muy de la mano con el tema ético de cómo puedo yo hacer la articulación precisamente de la tecnología con ese ejercicio humano y con los valores, que siento que es una reflexión muy fuerte para estas generaciones. Con respecto a la pregunta que hacía una compañera, Alexandra, yo les comparto una experiencia que tuvimos aquí en Colombia y Ascofame hizo una reunión, un consenso también de los mínimos de formación
Y eso pues nos motivó a nosotros en la universidad a hacer un ejercicio de análisis curricular y tomamos varios de los elementos que mencionaba la doctora Ana María y nos ayudó precisamente a replantear el nuevo plan de estudios. ¿Qué nos ha hecho? Apenas vamos en cuarto semestre, incluyendo más humanismo, más ética, más integración, más ejercicios interdisciplinarios, pero nos ha ayudado mucho, uno, que los profesores se hayan involucrado. Entonces hacíamos mesas de discusión de qué era lo que necesitábamos en el ajuste curricular, qué elementos debíamos incorporar, qué estábamos haciendo bien, porque me parece que ese es un punto súper importante, reconocer qué hacemos bien, y luego sí mirar qué sería lo mejor para. Y eso hacía que la gente como que se apropiara, se metiera de verdad en el cuento. Y en clínicas nos ayudó mucho identificar, uno podría llamarlo como docente mentor de sus colegas. Ese profe que le gusta la innovación, que le gusta hacer, que está metido en muchas cosas, él era como dentro de su equipo el que nos ayudaba a hacer sensibilización. Vamos en ese ejercicio, todavía cada día siente uno que hay que aprender más, que hay que buscar más estrategias, me llevo las enseñanzas de la doctora Ana María para implementarlas, pero siento que el involucrar a los profes en los ejercicios de reflexión, de repensar el currículo, a nosotros nos ayudó muchísimo. Y el tema que planteaba el doctor también me parece importantísimo y creo que también un punto importante es que desde la política nacional se le pueda dar un estímulo a los profesionales que hacen atención primaria. Pienso en el modelo europeo donde a los que tienen buenos indicadores en salud, a esos profesionales les hacen un estímulo. Creo que sería un ejemplo muy interesante para trabajarlo en nuestros países porque definitivamente la atención primaria es la que marca la diferencia frente a las brechas que nos mostraba la doctora Ana María. Muchas gracias. ¿Qué le puedo decir, Laura? Yo creo que les va a ir muy bien con su innovación curricular. Han puesto el foco en lo que es importante. Así que felicitaciones por eso y por supuesto que el componente ético tiene que estar en todo. La ética también tiene que estar en la enseñanza, en cómo enseñamos, ¿cierto? Éticamente, pero también en el manejo con los pacientes, en nuestra relación con los equipos de trabajo. Sin duda. Muchas gracias, Laura, por los aportes. Y le Muy recibo el bien. cafecito, doctora. No, se lo quedo bebiendo. Está bien. Muy bien, entonces no me queda más que nuevamente reiterar mi agradecimiento a Ana María por esta espléndida presentación, tus reflexiones, tu experiencia y lo grato de ver, creo que ella lo presentó también en su transparencia, yo no lo mencioné en la presentación, a una alumni, a una colega que ha pasado por el programa, ahora incorporada ya en el equipo docente. Un gran abrazo, Ana María, estamos en comunicación. Gracias, Pedro.